Tenemos a Nuria Ruiz Hombrebueno, directora general de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Y bueno, creo que ha tenido aquí un buen tirón de público, parece, porque de momento se ha llenado esto y hemos duplicado la afluencia, así en cuestión de segundos. Y tenemos también a Juan Zapatero, consultor de tecnología de Cloudera, ¿no? Ellos nos van a hablar, entiendo, de analítica predictiva en un servicio regional de salud, que entiendo que es el servicio madrileño, ¿no? Vamos a intentar seguir un poco también el modelo de los dos casos anteriores, dejar un poquito de espacio para que haya participación, porque, bueno, yo en este último me he quedado con ganas de preguntar más cosas, ¿no? Hubiera preguntado bastantes cosas. Vamos a ver si aquí tenemos un poquito de hueco. Os dejo paso ya y cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia, por vuestra paciencia, porque ya para ser el último caso de la jornada tiene muchísimo mérito. Bueno, voy a leer, estas son las preguntas que enviamos, la que mandamos nosotros: ¿cómo garantizar resultados en el desarrollo de modelos predictivos de salud? La verdad que estamos, al menos yo, no sé, Juan, yo estoy totalmente de acuerdo en la más votada, porque es en lo que vamos a incidir en esta presentación y lo que hemos estado viendo a lo largo de ya desde ayer, de estos 2 días. Y es que es fundamental dedicar esfuerzo en la mejora de la calidad y normalización de los datos y estandarización de los datos. Y básicamente en esta primera pregunta es en lo que se va a basar nuestra presentación de hoy. Bueno, en esta presentación vamos a contaros algunos casos de analítica predictiva que se han desarrollado en el SERMAS. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Hablaremos de la Oficina del Gobierno del Dato, que se ha creado en la Dirección General. El primer caso de uso de prevención de fractura de cadera a través de análisis predictivo. El segundo caso de predicción de indicadores del observatorio. Las lecciones que hemos aprendido y que creo que es la conclusión fundamental de los dos estudios, no tanto la metodología o las conclusiones que hemos podido sacar, sino como las lecciones que hemos aprendido para que las tengáis en cuenta y podamos aprender todos antes de iniciar nuevos estudios de análisis predictivo. Y a continuación Juan va a hablar de la plataforma de Cloudera. Yo creo que la gran mayoría de los que estáis aquí conocéis Génesis. Yo creo que se ha contado hasta la saciedad. Pero para mí, Génesis es la estrategia de transformación digital del SERMAS que se inició en el 2018. Yo quiero aprovechar que está aquí Paco para darle las gracias, porque yo he conocido Génesis cuando me he incorporado a la Dirección General, pero considero que esto de verdad es un modelo, es una estrategia totalmente visionaria. Yo veo ahora, en el 2023, que con los métodos que teníamos y como estaba configurado todo el sistema en el SERMAS, que alguien fuera capaz de tener esta visión de hacia dónde íbamos, de todo lo que teníamos que transformar y que ahora en este momento estamos recogiendo parte de estos resultados, de esta estrategia que se inició ya hace unos cuantos años. A mí la verdad es que me sorprende muchísimo y lo valoro mucho. Y eso, aprovecho, Paco, para darte las gracias. Todos. Paco García Lombardía es el director técnico de la Dirección General de Salud Digital. Entonces, bueno, como os he dicho antes, esta estrategia de transformación digital se definió en el 2018, concentra toda la estrategia digital de transformación digital del SERMAS y el objetivo era posicionarse como un modelo referente de innovación y de disrupción. O sea, es una transformación. Génesis es transformar, pero es transformar de forma muy profunda, es tocar los cimientos. Entonces, el propósito de Génesis es transformar la visión estratégica de toda la organización que teníamos en ese momento, es transformar toda nuestra organización aprovechando el talento que tenemos, que hay muchísimo talento interno, y aprovechando también, cambiando un poco el modelo tradicional de atención o de aplicación de las tecnologías y enfocarnos en las tecnologías digitales.
Está basado esta estrategia en tres pilares fundamentales. Primero está basado en la experiencia del ciudadano, es ofreciéndole pues, modelos para facilitar su accesibilidad al sistema sanitario a través de nuevos canales de comunicación, a través de nuevas formas de atenderle, como puede ser la videoconsulta. Estamos potenciando muchísimo la tarjeta sanitaria virtual, con actualizaciones que estamos ya lanzando cada 15 días, como un canal referente de comunicación del paciente con el servicio sanitario, vamos, el SERMAS, con el Servicio Madrileño de Salud. Pero también otro de los pilares es la experiencia del profesional. Estamos trabajando para facilitar toda la continuidad asistencial y facilitar la colaboración entre todos los profesionales. Y también estamos trabajando desde el punto de vista de la gestión, con nuevos modelos de atención, aprovechando pues, tecnologías basadas en la inteligencia artificial, en chatbot, automatización de procesos y, en definitiva, proporcionar al profesional nuevas herramientas que le ayuden en la consulta. Esta diapositiva la conocéis, os suena, ¿no? Bueno, pues esta es una foto de dónde empezamos y hacia dónde vamos. Cuando esto se inició en el 2018, pues nosotros estábamos, pues como la gran mayoría de los servicios de salud, con un montón de aplicaciones, más de 400 aplicaciones, con los distintos GIS de los hospitales. Sabéis que en Madrid tenemos HCIS, tenemos Selene, está Florence, tenemos AP Madrid, la historia clínica electrónica de atención primaria, el sistema de información poblacional Cibeles, tenemos Horus, bueno, más de 400 aplicaciones, pues con la información en silos no comunicados y pues difícilmente interoperables. Génesis lo que pretendía era hacer una plataforma central con dos modelos fundamentales, uno orientado a los datos de uso primario, que estaban basados fundamentalmente, como no podía ser de otra manera, en el repositorio FHIR, y luego una plataforma basada en Big Data y orientada sobre todo al uso secundario, además de la plataforma integrada de imagen médica y de la telemedicina. El poder tener aplicaciones abiertas, Smart, pues nos permitía ofrecer tanto a los profesionales como a los ciudadanos distintas aplicaciones en un tiempo muy rápido y que esto pues, nos sirvió sobre todo durante la pandemia pues, para ofertar de forma muy rápida pues, la autocita COVID o otro tipo de servicios o la vacunación que pudimos desplegar gracias a esta nueva ordenación de los datos. Pero nada de esto tiene sentido pues, sin un gobierno del dato. Es fundamental. Por eso os decía al principio con la pregunta que es que todo va orientado a lo mismo. Necesitamos una gobernanza del dato, desarrollamos oficinas de proyectos, oficinas de gobierno, oficinas de desarrollo que pudieran dar un soporte a esa transformación que queríamos hacer en la Comunidad de Madrid. Y aquí tenemos, que también conocéis, a Delfos e Hipócrates. Pero bueno, toda esta información, todos los datos que teníamos de las distintas bases de datos se ingestaron en esta plataforma Big Data que nos permitía pues, hacer un uso primario de los datos, sobre todo orientado a la planificación, a la gestión, analítica descriptiva y luego también, desde otro enfoque distinto, pues utilizar para la investigación, para desarrollar estrategias, para políticas sanitarias. Pero todo está basado en la misma plataforma. Esto es un pequeño ejemplo del volumen de datos que estamos manejando, que es enorme. Espera, me lo voy a poner aquí porque yo no lo veo bien desde aquí ni con las gafas. Un segundo. Y así os lo puedo contar mejor. Pero, pues tenemos de bases de datos, en la época, en relación con COVID-19, pues teníamos eso, las alertas SISPAL, más de 5 millones, indicadores en tiempo real, y, las altas, los ingresos. A nivel de emergencias, pues fijaros, a más de 14 millones de pacientes, con más de 3 millones de codificaciones, con más de 1 millón de episodios. En la atención hospitalaria, pues según el tipo de GIS, pues lo mismo, había codificaciones, más de 35 millones de codificaciones, 169 millones de actos clínicos. De atención primaria, en AP Madrid, pues lo mismo, teníamos datos de analíticas, de laboratorio, de micro, de citas, comentarios del episodio, de contactos, interconsultas, el CMBD de hospitalización, el Centro Madrileño de Genómica y luego también datos de prescripciones,
que nos venían de las dispensaciones y de las facturas. Pero vamos, manejamos un volumen de datos que es tremendo. O sea, pensad que en Madrid damos cobertura a una población de casi 7 millones de personas. Perdón, que me he ido para allá con las dos. Bueno, como os comentaba antes, lo fundamental de todo esto es la gobernanza del dato. Creemos que todo gira en torno a ello. O sea, ya lo hemos estado diciendo. Datos tenemos todos los que queramos, pero si no sabemos manejarlos, no sabemos utilizarlos, no sabemos si son útiles o no, si están duplicados, si están normalizados, nos encontramos con un mismo dato o un determinado indicador que está codificado de 1000 maneras distintas. Con lo que es muy difícil trabajar estos datos si no hay una gobernanza, digamos, pues como Dios manda. Entonces, la primera fase sería la extracción de los datos, la preparación de estos datos, que nos va a permitir hacer un análisis descriptivo. Esta visualización de datos nos permitiría también hacer un entrenamiento, o sea, primero modelarlos y luego sobre este modelo hacer un entrenamiento, evaluación de todos estos modelos y luego no se nos puede olvidar que tenemos que hacer un seguimiento. Tenemos que seguir nosotros toda la vida útil del dato. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de esta oficina de gobierno del dato, o sea, de esta gobernanza que creamos? No sé si lo sabéis, pero nosotros en junio cambiamos cambiamos un poco. Bueno, en julio cambió en Madrid, pues cambió lo que era la dirección general. Se creó una consejería nueva que ha sido un hito. O sea, tenemos ahora mismo una consejería de digitalización y se ha creado una dirección general de salud digital que asume todas las competencias que tenía la antigua DGSIS del SERMAS, pero somos una consejería distinta. Entonces, al crear con esta nueva estructura, se han incorporado a la Dirección General de Salud Digital nuevas oficinas y una de ellas es la Oficina de Gobierno del Dato, que consideramos que era fundamental para poder potenciar toda estrategia de transformación digital. Entonces, los objetivos fundamentales de esta oficina se pueden resumir yo siempre insisto, en facilitar, ¿vale? O sea, tenemos que ser facilitadores, coordinadores, o sea, facilitar toda la gobernanza y la administración de los datos que tiene el SERMAS, tener una visión única del dato, porque eso permite hacer una gestión muchísimo más eficaz y más eficiente, y garantizar que la información que nos están pidiendo, que la información requerida, tenga la calidad adecuada, esté disponible en el momento adecuado para las personas o para los profesionales adecuados, en el momento adecuado y, por supuesto, cumpliendo unos altísimos estándares de seguridad y de calidad y confidencialidad. Pero, a ver, esto os lo pongo simplemente para que se vea que el tema de gobierno del dato no simplemente es una plataforma de gobierno del dato, sino que lleva de fondo un trabajo bastante importante, con una transformación y una forma de trabajar distinta desde las personas, desde los procesos y desde las tecnologías, ¿no? O sea, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una estructura de gobernanza, que incluya órganos ejecutivos que tomen decisiones con determinadas funciones y responsabilidades. Y luego ya lo habéis dicho en la presentación anterior, que yo creo que es fundamental en esto y en casi todo, por la experiencia que yo tengo también en el SERMAS, es la comunicación. O sea, yo veo que estamos haciendo cosas estupendas a nivel tecnológico, cosas maravillosas, pero falla la comunicación, o sea, no se comunican de forma adecuada. O sea, yo lo estoy viviendo ahora y lo he vivido previamente con otros procesos que hemos hecho, como el Centro de Atención Telefónica o las unidades de apoyo COVID en la época de la pandemia. Cuando uno preguntaba en los centros de salud si lo conocía, es que ni sabían que existía. Cuando había en Madrid 28 unidades de apoyo COVID, puntos centralizados de recogida de muestras, ahora se ha abierto, ya hace más de un año, el Centro de Atención Telefónica, Atención Primaria, y muchos ciudadanos y muchos profesionales no conocen estos servicios y que están en funcionamiento y con un alto rendimiento. Y es porque no se comunica de forma adecuada y se ha comunicado, claro que se ha comunicado, se han hecho webinarios, direcciones asistenciales, se ha contado, pero no llega al usuario final, no llega al ciudadano por distintos motivos. Pero la labor de comunicación en todo lo que estamos haciendo es básica. Bueno, ya voy a empezar con el caso de uso 1, que es la predicción del riesgo de aparición de fractura de cadera en mujeres mayores, con edad mayor o igual a 65 años. En este caso,
La población de estudio eran las mujeres con una edad mayor o igual a 65 años de la Comunidad de Madrid. El objetivo era determinar los factores personales, terapéuticos, familiares o comorbilidades que le influían en la aparición de su primera fractura de cadera. El objeto del estudio pues, eran datos clínicos, antropométricos y terapéuticos de todas estas mujeres objeto de estudio. Y el criterio de evaluación era la aparición de un primer evento de fractura. Ay, perdona, que no he dado aquí. De un primer evento de fractura de cadera osteoporótica. El beneficio que considerábamos que podíamos obtener con este estudio de análisis predictivo era poder identificar aquellas mujeres que presentan mayor riesgo de fractura de cadera osteoporótica y pues para poder ofertar unas medidas preventivas adecuadas. Los datos que se fueron definiendo son la edad, el índice de masa corporal, si había tenido o no fracturas previas, lista de comorbilidades relevantes como diabetes o una artritis reumatoide. Como pruebas diagnósticas se utilizó la densitometría ósea y los niveles de calcio y vitamina D. También se tuvieron en cuenta los factores de estilo de vida, como el consumo de tabaco o consumo de alcohol, y la lista de tratamientos recibidos relevantes y la duración de esos tratamientos. Buscamos en las fuentes origen de todos estos datos, se produjo la extracción de datos y se ingestó en la plataforma. Ahí se pudo ver que había en la Comunidad de Madrid 1,6 millones de mujeres con una edad mayor o igual a 65 años, pero trazables, o sea, que tuvieran datos que pudiéramos analizar para este estudio, solamente 1,2 millones. Con algún tipo de observación que también nos sirviera para el estudio, solamente medio millón. Como veis, se va reduciendo bastante. Personas con al menos un diagnóstico de los que habíamos considerado como criterios de inclusión se nos habían quedado en 3.870 y con diagnóstico de fractura 449 personas. O sea, es una barbaridad. Os podéis imaginar por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? ¿Qué vimos ahí? Pues había una base de datos inmensa, pero la codificación aquello era, la Torre de Babel. Había duplicidades para un mismo parámetro, estaba en un mismo hospital, en un mismo laboratorio, ya no hablo de laboratorios distintos, en un mismo laboratorio, un mismo parámetro, estaba codificado a lo mejor de 15 maneras distintas. O sea, imaginaros esto de los 35 hospitales de Madrid, y además no se tuvieron en cuenta datos de atención primaria. Unos utilizaban puntos, otros utilizaban decimales, otros el cero delante, otros detrás, las unidades de medida, unos eran metros, otros centímetros, otros gramos, o sea, aquello era un auténtico caos. O valores no numéricos. Y ya si hablamos por no hablar del texto libre, que eso ya es... Se utilizaron métodos de análisis de regresión logística y entonces, a esta diapositiva la pongo para que veáis la importancia de las variables a elegir en el modelo. Había, son los tratamientos, el calciferol, el colecalciferol, denosumab, el peso, la altura. Como os decía antes, habíamos visto que en un mismo laboratorio te podía aparecer, claro, el colecalciferol, el 1,25 dihidroxicalciferol, en el otro lo llamaban directamente vitamina D. O sea, aquello era bastante caótico. Entonces, la mayoría de los pacientes, decimos aquí, por un modelo de regresión, que la conclusión fue que la mayoría de los pacientes que no tomó nada de calcifediol tuvo fractura y la mayoría de los pacientes que tomó calcifediol alguna vez no tuvo fractura. O sea, como podéis ver, es un resultado un poco simplista. O sea, aquí la base científica no, no sé yo. Ay, perdón, se me ha ido. Que me he ido al otro. ¿Por qué no va? Ah, que estoy con este. Ay, que me parió. Ahí. Voy a ver si lo recupero aquí también. Aquí. ¿Qué conclusiones sacamos después de este estudio? Pues que el modelo actual no tiene suficiente información sobre las características clínicas de pacientes con fractura, que no hay suficientes pacientes con algún tipo de diagnóstico relevante para valorar las influencias de las comorbilidades en la fractura. Es necesaria
eso también es importantísimo. Una mayor disponibilidad de los clínicos expertos en la materia, sobre todo en las fases iniciales, en las fases anteriores al modelado y la interpretación de resultados. Podemos hacer trabajos maravillosos y estudios maravillosos, pero necesitamos que, pues eso, que el funcional o el usuario final participe desde el inicio para que realmente sean útiles para lo que… O sea, de nada nos sirve una tecnología súper innovadora si la queremos implantar en una consulta donde no es necesaria esa tecnología innovadora. Es necesario mayor volumetría de datos de pacientes del estudio de la fractura. Aquí yo creo que fue un error desde el principio no haber incluido bases de datos de atención primaria, porque hay muchísima información. Y luego es necesario pues, más variables clínicas definidas, ¿no? Como la densitometría ósea, los valores de calcio y vitamina D en sangre, la duración total de los tratamientos, los antecedentes personales y familiares. ¿Qué pasa ahí? Pues que la gran mayoría está en texto libre, no están codificados. Y luego también datos, hacen falta más datos sobre estilos de vida del paciente, no solamente tabaco o alcohol, bueno, es necesario pues, ejercicio físico, exposición al sol, hay otras cosas que tienen un impacto directo. El segundo caso de uso, que se me va continuamente. Sí, es que no leo. Perdón. Sí, es que estoy con los dos. Perdón. La tengo ahí, pero intento que vayan a la vez. Segundo. Es que no veo. Perdón. Aquí le tengo ya. Vale. Que es la predicción de riesgo de éxitus a partir de indicadores del observatorio. La población de estudio fueron todos los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid. Aquí se excluyeron los pacientes que estaban ingresados en unidades de cuidados paliativos. La fuente de datos fue el CMBD, consolidado de hospitalización, de todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud y correspondiente al 2019. Los datos que se midieron fue la mortalidad observada, la mortalidad esperada y el índice de Charlson. Que, para los que no lo conozcáis, el índice de Charlson es la esperanza de vida a los 10 años, teniendo en cuenta la morbilidad y la edad del paciente en el momento del estudio. Y bueno, el beneficio que se pretendía obtener era identificar a los pacientes que presentan un mayor riesgo de éxitus para cada indicador e intentar establecer las medidas preventivas adecuadas. Como metodología, pues se incluyeron, como os decía, todos los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid, se excluyeron los de media y larga estancia, también los monográficos e infantiles, se excluyeron aquellos episodios que estaban asociados a cuidados paliativos. En la presentación a nivel de hospital se incluyeron los centros que tenían al menos 30 episodios hospitalarios de éxitus. Y para el cálculo anual a nivel de comunidad se incluyeron todos los centros hospitalarios, excluyéndose los pacientes que habían estado ingresados en unidades de cuidados paliativos. Estos son los indicadores de hospitalización que se analizaron. Mortalidad por infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, ictus. Y luego distintos indicadores asociados al episodio, antes del episodio de mortalidad, como el porcentaje de complicaciones médicas y quirúrgicas que habían tenido ese paciente, los reingresos en los 7 días previos al evento, reingresos por EPOC en los 30 días, reingresos por insuficiencia cardíaca también a los 30 días, porcentaje de cesáreas. En relación con eficiencia de la actividad, porcentaje de hospitalizaciones potencialmente evitables, un montón de indicadores. Otra vez. Aquí. Hubo que hacer algunos ajustes para el análisis de estos indicadores, en concreto en los de mortalidad. Se midió a través del ratio de mortalidad. La probabilidad individual de fallecer de un paciente se calculó mediante determinados coeficientes, mediante modelos de regresión logística. Y tampoco quiero enrollarme con esto, pero os pongo aquí los ajustes que se hicieron. Para el modelado y análisis predictivo, pues en el cálculo de indicadores se realizó mediante sentencias SQL en Impala. Y el modelado y análisis predictivo pues, se ha realizado con 3 algoritmos de aprendizaje automático supervisado distintos, como son la regresión logística, el Random Forest y XGBoost. Y estas son las conclusiones que se obtuvieron de este estudio, que son bastante parecidas al del estudio anterior. El modelo actual tiene aproximadamente 22.000 registros, que a priori parecían insuficientes,
el problema estaba muy desbalanceado o disbalanceado, ya que contábamos en algunos hospitales con pocos casos de éxitus, que como conclusión o un aspecto de mejora que sería interesante abordar el problema con un histórico de datos mayor, no solamente a 2 años, que es el que se utilizó, que se deberían incluir más variables de entrada aparte de los campos de CMVD, como indicadores de prescripciones, indicadores clínicos, de antecedentes, mayor disponibilidad de los clínicos expertos en la materia, pues como en el caso anterior, contar con expertos en las fases iniciales del estudio. Y en lecciones aprendidas, pues insistimos, que es fundamental y básico organizar las bases de datos. La gobernanza del dato. Necesitamos contar con datos limpios, normalizados, estandarizados, pero ya desde el sistema origen. O sea, el ejemplo que hemos puesto aquí es que un indicador de tensión arterial debería ser un concepto único. O sea, la tensión arterial es la tensión arterial, no es otra cosa. El soporte funcional, que vuelvo a insistir, desde el inicio del estudio hay que contar con profesionales expertos en la materia. A nivel de volumetría, pues hay que definir casos de uso con un volumen de datos adecuado. Hay que analizar las iteraciones y hacer el seguimiento tanto a nivel técnico como a nivel funcional. Utilizar procesos de lenguaje natural para poder extraer información de informes clínicos, en el caso, claro, de texto libre. Y como un mantra, ¿no? Insistimos, involucrar al personal clínico y a los expertos en la materia para enfocar el caso de uso desde el inicio. Y ahora doy paso a Juan. Hola, buenas tardes. Soy Juan Zapatero, trabajo en Cloudera. No sé si habrá gente que no conoce Cloudera, seguramente sí. En 2 líneas, Cloudera es una compañía de software. Nos dedicamos a plataformas analíticas de datos. Cloudera es, de hecho, la compañía de software que fue fundada hace ahora aproximadamente 15 años por la gente que se inventó esto del Big Data. O sea, cuando vosotros vais por ahí oís Big Data, Hadoop, el Spark, cosas así, que hoy en día ya se oyen mucho más y ya nadie nos resulta desconocido, pues la gente que se inventó esto hace muchos años fundaron esta compañía. Después de esos 15 años de andadura, de evolución, de crecimiento y de innovación, ¿qué somos a día de hoy? Pues si miramos y estos son datos de este último año, más de 25 exabytes de información que tenemos registrados en plataformas Cloudera, de las cuales tenemos visibilidad, porque hay muchas de las que no tenemos, pues somos la compañía de software de datos más grande del mundo, por volumen. Obviamente por tamaño de la compañía y tal, no, pero sí por el volumen que gestionamos. ¿Y qué hemos aprendido también a lo largo de estos 15 años? Pues después de invertir mucho tiempo en distintos proyectos con nuestros clientes, hemos aprendido también muchas lecciones. Y yo pues he querido empezar precisamente esta parte para hablaros un poco de lo que hacemos en Cloudera, pues simplificándolo a las 2 que son más obvias, más sencillas y que siempre aún así perdemos de vista y nos olvidamos. En primer lugar es no dejéis nunca que la tecnología suponga un reto. Es decir, aquí son jornadas de salud digital. Lo que ha estado contándoos Nuria es lo que es un viaje de transformación digital, el convertir el servicio madrileño de salud en un organismo dirigido por los datos. Es un reto muy complejo, es un camino tremendamente complejo y la tecnología no debe de ser nunca una piedra en vuestro zapato, una rueda, un palillo en vuestra rueda o algo que os bloquee. Todo lo contrario, la tecnología debe ser el vehículo que permita acelerar precisamente ese viaje de transformación. La tecnología debe aportarnos las herramientas que necesitamos para cada uno de los casos de uso, debe facilitarnos los procesos de integración. Al final, estamos hablando de una revolución tecnológica que se están haciendo unos cambios. Bueno, yo estaba viendo toda la descripción del proyecto Génesis y realmente ahí hay una cantidad de tecnología y de cambio abrumadora. Pero eso no es un Big Bang, no llega y disrumpe y entra y de repente se apaga todo lo demás que había en Sermas. Eso tiene que convivir con 150.000 millones de cosas que ya estaban. Entonces, bueno, la tecnología debe ser un acelerador. Y en segundo lugar,
y aprovecho que estamos en Andalucía y que, bueno, pues tenemos a Antonio Machado. La lección aprendida es caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo subiera aquí hoy a los 100 clientes que tenemos con casos de uso más exitosos y os contaran lo que hacen con esos casos de uso, 99, si no los 100, os dirían que esos casos de uso que los han llevado al éxito tienen nada que ver a día de hoy con lo que se plantearon hacer cuando empezaron el camino. 99, si no los 100. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un viaje complejo, largo y, sobre todo, que está ligado al mundo del dato. Y eso quiere decir que cada paso que doy empiezo a descubrir información y empiezo a extraer perspectivas sobre la información que no tenía. Y eso va a cambiar mi punto de vista. Simplemente por la naturaleza en la que se desarrollan estos procesos, va a ir cambiando continuamente. Entonces, la tecnología no debe visualizarse con el objetivo que tengo hoy. Hoy voy a partir de este camino, voy a empezar, ¿cuál es mi objetivo qué necesito? No. Hay que hacer el ejercicio y la reflexión de decir, ¿qué me va a suponer esto dentro de 3 años? ¿Hacia dónde me va a llevar? No quiero que hoy pueda empezar a andar, pero mañana sí que tenga esa piedra en el zapato. Sé que son reflexiones complejas, pero es así. ¿Qué hacemos en Cloudera para tratar de ayudar en este viaje? Pues principalmente, decía, es una compañía de software que lo que hacemos es una plataforma para analítica, para explotación de datos, que construimos, pues, muy resumido también y muy simplificado, en torno a 6 principios. En primer lugar, creamos una plataforma que es para trabajar con todos los datos. Sí, son importantísimos los millones de tablas y millones de datos que hay en tablas en los 50.000 sistemas relacionales que hay en SERMAS o en cualquiera de vuestros organismos. Pero también lo son las lecturas que se están haciendo en dispositivos médicos y que se exportan en una API particular y muy concreta del fabricante. También lo son las, como decías, dosimetrías. Densitometrías para el tema de las caderas. También lo son las imágenes médicas. También lo son los ómicos. Todos esos datos se tienen que procesar. En algún momento va a surgir un caso de uso que necesite utilizar esos datos y la tecnología tiene que estar adaptada a dar cobertura a todos ellos. Además, se ha hablado aquí y, bueno, se ha mencionado, y es una perspectiva que a mí me gusta mucho poner, la evolución de la información como si fuera un ciclo de vida. Y nosotros en Cloudera pues, hemos tratado siempre de plantear una plataforma que dé cobertura a todo el ciclo de vida completo. ¿Qué es el ciclo de vida del dato? El dato no es un ente vivo. El dato nosotros lo asemejamos a un ente vivo por decir, oye, el dato se produce en algún sitio, nace. A partir de ahí pues, evoluciona y tiene una etapa final de su vida donde ya se exprime su última gota de valor y ya queda ahí pues, para históricos o cosas simplemente de regulación y demás. ¿Qué pasa entre medio? Pues entre medio hay un montón de etapas que hay que dar cobertura, que tienen retos muy diferentes de tecnología. Es completamente distinto la tecnología que yo necesito para capturar eventos, que me decían esta mañana, en tiempo real y poder montar un cuadro de mando que me permita tomar decisiones o asistirme en la toma de decisiones en tiempo real, que como yo exploto un dato que utilizo en un conjunto muy vasto de datos para hacer un modelo de ciencia de datos. En Cloudera planteamos una plataforma que da tecnología específica para cada una de esas etapas, que funciona integrada en forma de plataforma. Muy ligado a eso, es una plataforma orientada a todos los usuarios. Es decir, ¿cuántos perfiles tenéis que están ligados a este mundo? Es una de las cosas que se ha venido comentando. Problemas de comunicación, ¿por qué? Porque hay 50.000 grupos distintos de usuarios. Yo tengo que dar cobertura a analistas, tengo que dar cobertura a científicos de datos, tengo que dar cobertura a los usuarios, que son al final los que están delante de esos cuadros de mando y los que hacen que eso valga algo o no valga nada. Tengo que dar cobertura a la gente de producción, que tiene que ponerlo en marcha. Tengo que dar cobertura a gente que se encarga de la regulación, de cumplir con las regulaciones que nos vienen de fuera. Es decir, hay que contemplar un montón de perfiles. La seguridad y el gobierno se ha mencionado a lo largo de las charlas en todas las partes. Ya es algo que forma parte del ADN de este tipo de tecnología, tiene que estar contemplada, tiene que cubrir. No es nada sencillo. El gobierno, lo ha estado contando Nuria todo el tiempo, el gobierno es una palabra que es muy simple y muy sencilla de decir, pero que implica muchísimas dimensiones distintas. Nuestra plataforma incorpora mecanismos para habilitar el poder llevar un estricto control en todos los aspectos diferentes que tiene, tanto la seguridad como la parte de gobernanza que a nosotros nos corresponde.
que no es, como ha dicho ella, la gobernanza no es la plataforma. La gobernanza es un montón de cosas más, pero hay una parte que nos corresponde como plataforma. Es una plataforma que está orientada a tener un planteamiento híbrido. Esta mañana en el taller del Espacio Nacional de Datos de Salud, pues era uno de los temas que había sobre la mesa. Son plataformas on-premise, plataformas nube. Yo creo, no sé cuál ha sido el resultado en el taller al final o qué se ha tomado como conclusión, pero aquí yo no creo que haya nadie que pueda subir y decir, no, va a ser 100% on-premise el futuro de los datos, o va a ser 100% en Amazon, o va a ser 100% en Azure o en Google Cloud. Y por último, pero no menos importante, es una plataforma abierta e interoperable. Y esto tiene dos partes. Abierta es una plataforma compleja, es una plataforma con muchísima tecnología, es una plataforma que al final todos los servicios que nos entrega, que son muchos, porque como digo, pues tiene servicios orientados a cada una de esas etapas del ciclo de vida que llamamos, pero todos ellos se apoyan en componentes de tecnología open source, es decir, en tecnologías de código abierto, que están contribuidas a la comunidad de software libre, de software de código abierto, en el cual nosotros además hacemos una gran aportación. Muchos de esos proyectos los lideramos, pero otros simplemente vamos a la comunidad, vemos que hay un proyecto que merece la pena porque es líder, porque es vanguardista, porque es innovador y lo incorporamos a la plataforma. Y la parte de interoperabilidad, comentaba antes, es una plataforma que está pensada para integrarse en un ecosistema donde tiene que convivir, donde yo voy a tener que tomar datos, mover datos, exportar datos, pero además esos datos entran y salen de otros sistemas. Esos sistemas yo no voy a canibalizarlos, mi misión no es destruirlos, hacer que desaparezcan, es complementarlos. ¿Qué aspecto tiene? Pues quería hacer una slide para contar así rápidamente qué es la plataforma. Perdón. Y no estaba muy a gusto con esta slide hasta que la he visto esta mañana en el taller de Espacio Nacional de Datos de Salud. Esta slide la hice yo en su día y entonces, bueno, pues ahora estoy mucho más a gusto con ella. Es una slide muy sencilla. Es una slide muy sencilla que articula la plataforma en bloques funcionales. En realidad es básicamente lo mismo que he estado contando. A la izquierda tenemos fuentes de datos de distinta índole, de distinta naturaleza. A la derecha del todo arriba, en el cuadradito, es lo que al final reciben los usuarios o consumen los usuarios. Cuadros de mando, modelos, aplicaciones en tiempo real, todo lo que os imaginéis allí, que al final es pues, el objetivo de la plataforma, que es extraer información de los datos. Y entre medias, ¿qué hay? Pues muchísima tecnología, más de 50, diría, componentes tecnológicos que se pueden agrupar, como están aquí en esta slide, funcionalmente, dependiendo de a qué estén orientados, pero que al final trabajan como una plataforma integrada y precisamente por eso nos ayudan a un poco paliar, primero, a que la tecnología realmente se convierta en ese vehículo que os decía al principio que necesitamos para acelerar ese viaje, esa transformación en este tipo de proyectos. Y segundo, pues para paliar precisamente el otro punto que es, al principio tengo un objetivo que a lo mejor cuento con que voy a utilizar pues un motor SQL, voy a montar un cuadro de mando, con ese cuadro de mando pues voy a estarlo nutriendo con extracciones que hago de mis sistemas relacionales. Eventualmente eso se convierte en que necesito cargar eventos en tiempo real, que necesito un bus de mensajería, que ahora tengo que montar una tabla dinámica y lanzar un proceso en tiempo real que me nutra ese propio cuadro de mando con información en tiempo real. En definitiva, ¿qué aspecto tiene esto en Sermas? Que ya es para terminar. Y es algo que, bueno, está contando ella en la slide y digo, mira, me está quitando mogollón de trabajo de la última slide. Pues tiene el mismo aspecto exactamente con una pequeña salvedad. Es decir, ¿qué tengo aquí abajo? Las fuentes de datos con las que trabaja Sermas. ¿Qué tengo arriba? Tengo el consumo que hacen los usuarios. Tengo los cuadros de mando, tengo los modelos, tengo las aplicaciones, tengo publicaciones ambiciosas como pueden ser modelos indexados, en los cuales yo tengo un motor de indexación para sacarme y ayudarme con la búsqueda de objetos. Tengo publicaciones avanzadas como pueden ser en Fire o Smart on Fire. Tengo, ¿cómo lo llamamos? Sistemas de inventariado, por así decirlo, el XDS y demás. Tengo transversalmente a toda la plataforma una oficina del dato, que es una pieza clave, es el que va a prescribir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo se articulan todos esos procesos que son tan necesarios para poder garantizar que un proyecto realmente sea útil, porque si no, lo único que tenemos es tecnología y datos.
Y luego en medio, pues básicamente lo que hemos venido contando. Tengo un montón de tecnología que me permite capturar esa información, procesarla, poner en marcha todos esos procesos de etiquetado, calidad, limpieza, securización, gobernanza. Tengo un montón de tecnología que me permite persistir esa información y ponerla a disposición de servicios y de usuarios, dependiendo de su caso de uso y de su necesidad, pues de la manera más adecuada. Y por encima tengo una capa de servicios avanzados nuestros y de terceros. Esta slide no es, esto que estáis viendo aquí no es 100% Cloudera, es la esencia de la plataforma. Aquí hay mucha tecnología nuestra, hay tecnología también de otros fabricantes que colabora y que participan de una misma plataforma para al final, pues bueno, habilitar lo que hemos venido contando un poco en esta parte de la sesión. Y ya, mira, no te pico más, estoy con eso. Sí, vale. Muchas gracias a los dos. La verdad es que estoy empezando a pensar que teníamos que haber empezado con esta presentación, viendo cómo se ha puesto la sala, ¿no? Vamos ya, bueno, pasamos un poquito del tiempo, pero como hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que por lo menos hasta 1:30 podemos aguantar, o sea que tenemos unos minutos. ¿Alguna pregunta por parte del público? Y si no, pregunto yo. ¿No hay ninguna? Bueno. En la presentación que has hecho de los distintos casos de uso, ¿no? Claro, ha surgido el tema inevitablemente del problema de la calidad del dato, que es un tema que nos preocupa. Bueno, en las 6 llevamos intentando trabajar con ese tema y buscar algún tipo, primero, de dimensionamiento de alguna manera del problema y luego de abordaje, ¿no? Por ejemplo, claro, entiendo que hay muchas formas de ir depurando, tal como habéis comentado, y partes de un gran volumen de datos y al final te quedas con muy poquito grano, ¿no? Pero es que incluso entre ese grano, no, o sea, hay algunos que están huecos, ¿vale? Y hay algunos que están huecos porque, por ejemplo, en el caso del calcifediol en concreto, que no todo el mundo lo toma por una osteopenia o una osteoporosis, sino que hay gente que simplemente, bueno, pues si de momento cunde un poco la información de que la vitamina D previene no sé qué patologías y tal, quiere que le den calcifediol. Pero no sé cómo lo tenéis en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si no has puesto un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis, no te lo va a dejar prescribir. Con lo cual, la solución es poner el diagnóstico, no pasa nada, le pones una osteopenia a una persona, pasa a engrosar la lista de pacientes con osteopenia y eso no te lo va a detectar el sistema, porque el problema es un problema de veracidad, ¿no? Nosotros desde Inspección en concreto llevamos tiempo reivindicando que hay que volver a auditar, como hacíamos hace 30 años cuando las historias eran de papel, hay que volver a auditar la veracidad de los datos, porque muchas veces nosotros mismos estamos forzando a que se registren datos que no son veraces y muchas veces, bueno, pues no se le da la importancia que tiene a decir, bueno, pues yo le pongo que tiene una osteopenia, le prescribo el calcifediol y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y el paciente se va tan contento que es lo que pedía, ¿no? ¿Habéis planteado eso? ¿Os lo habéis planteado alguna acción en relación con esto? Que yo creo que no, sinceramente. A ver, yo dejé la consulta hace 5 años y ya viví esta época de que todos los pacientes querían tomar vitamina D. Y la querían tomar porque decían, pues eso, que aportaba beneficios en déficit de atención con hiperactividad, esclerosis múltiple, bueno, ya tema de osteoporosis, o porque empezaban a decir que en España pues la latitud del rayo era como en Boston y que realmente, que estábamos en un país mediterráneo, que no teníamos niveles suficientes, solamente los meses de verano. Entonces, se extendió, ¿no? Entonces, toda la población venía a la consulta. O sea, muchísima gente venía pidiendo vitamina D. Yo creo que ahí lo fundamental es concienciar es ser profesionales. O sea, hay unas indicaciones concretas en las que está indicado dar esta vitamina D y hay que atenerse a esas condiciones. Pero claro, eso es una labor que tiene que hacer el profesional. Es lo que comentaban antes, ¿no? O sea, no es la carta a los reyes, no es aquí. A ver, los recursos son finitos. Entonces, tenemos que dar, por supuesto, todo lo que necesita el paciente pero atendiendo a las indicaciones que se han establecido. Solamente hay que supervisar también esa veracidad, ¿no? Exactamente. Es inevitable con algún muestreo o algo así. Efectivamente. Bueno, ¿alguna pregunta más o son ya las 7:30 y nos espera todavía otra sesión?
hay un pequeño descanso. Por tanto, si queréis, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, ponentes y asistentes. Gracias. Tenemos mucho.